Bueno, es que no sé si Gwen y Marcelo ya vieron llenado en caliente NOPE. No, No, todavía no. Ok, bueno, entonces para alimentos ácidos, eh, uno puede, en vez de usar el autoclave, para alimentos ácidos de pH menor a 4,6, uno lo que puede hacer es o llenar un envase y después ponerlo en baño María y hacer el tratamiento térmico, digamos, dejarlo ahí cierto tiempo a cierta temperatura, o puede calentar el alimento a cierta temperatura por cierto tiempo, después envasarlo, sellarlo, darle la vuelta al envase para que se esterilice el cuello de botella, digamos, y lo deja ahí cierto tiempo, después lo enfría y ya es estable a temperatura ambiente. Entonces, uno lo tiene que llevar a cierta temperatura, no solo para que se esterilice el alimento, sino también para que cuando uno lo haga el llenado en el envase, se esterilice también el envase. Pero lo que pasa es que, bueno, primero hay unas tablas que vienen que para cierto pH, para ciertos rangos de pH, eh, hay que usar una temperatura por cierto tiempo y, eh, bueno, sí, una temperatura y un cierto tiempo de llenado en caliente. Lo que pasa es que esas temperaturas están sobredimensionadas, o sea, eh, para ese pH y para ese pH específico, la temperatura y el tiempo que recomiendan es exagerado para lo que en realidad necesita. Entonces, el primer, bueno, y otra cosa es que otra cosa es que el alimento que yo tengo que usar tiene que ser fluido, no puede ser, digamos, sólido, sólido, tiene que ser bien líquido. Y eh, otra cosa es que el envase tiene que estar limpio, o sea, no tiene que estar estéril, pero sí tiene que estar limpio. Entonces, investigando un poco, yo me di cuenta, bueno, el objetivo en realidad de la tesis es que muchas empresas, pequeñas y medianas industrias, lo que hacen es no limpiar el envase, nada más confían en que el proveedor traiga los envases limpios y así, y hacen el llenado en caliente sin antes limpiar el envase. Entonces hay un riesgo de que durante el almacenamiento de estos envases, el envase se llene de cierta microbiota, que en realidad son microorganismos naturales de una planta de alimentos, que, eh, o sea, esa es una de las razones también de por qué, bueno, saben que sí, ajá, es una, normalmente no limpian los envases. Entonces, uno de los objetivos es, acá está, determinar experimentalmente la temperatura mínima que yo ocupo calentar el alimento para poder destruir todos los microorganismos que hayan en el envase eh, como consecuencia de que no los hayan limpiado. Entonces lo que se va a hacer es dejar 6 envases, por ejemplo, en la planta del CITA por 6 días que se ensucien, digamos, que se llenen de microbiota normal, de una planta, digamos, en este caso de la planta piloto del CITA, pero es simulando una planta de alimento normal. Entonces, después de que pasen esos 6 días, yo voy a calentar una bebida que la vamos a hacer de remolacha, zanahoria y pejibaye. Vamos a acidificarla a diferentes pHs, la vamos a calentar por cierto tiempo y después la vamos a llenar en estos envases. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a variar la temperatura de llenado en caliente. Entonces, digamos, yo lo caliento a 95 grados. Después empiezo a llenar el primer envase a 95. Dejo que se enfríe un poco, lleno a 90. Dejo que se enfríe un poco, lleno el siguiente vaso a, a 89, después 86, 83. Después de eso los tapo todos, los volteo y después hago un análisis de esterilidad comercial in micro. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que los de 83 grados no sean estériles comercialmente, pero que sí haya un punto de quiebre en donde yo diga, bueno, a esta temperatura sí y a esta temperatura no.
Entonces, eso es lo primero que se quiere determinar. ¿Cuál es esa temperatura mínima a la que yo tengo que llegar para lograr esterilidad comercial? Y el otro objetivo es evaluar si esta temperatura mínima que yo acabo de determinar sirve para destruir los microorganismos, pero en distinta carga. Entonces, esto se lograría almacenando los envases, no una semana, sino la primera tanda una semana, después 2 semanas, 3 semanas, entonces sería variando el tiempo de almacenamiento de los envases. Ok, una cosa importante es, no se va a inocular los envases, primero porque ¿qué microorganismo inocularíamos? No se sabe, porque en una planta la microbiota es demasiado variada. Y creo que ya. Yo tengo una pregunta, digamos, y básicamente lo que vas a evaluar es la temperatura, pero no el tiempo que, digamos, que el envase está a esa temperatura, es solo la temperatura, digamos. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, vos con el jugo de vegetales lo vas a calentar y envasás y durar como que sea por cierto tiempo, solo es la temperatura. Ajá, exacto. Ok. Por ahí O entonces... sea, todas las... Ay, perdón, No, no, pensé que habías terminado, continúa. no, dale, iba a cambiar un poquito de tema. Ah, perdón, ok, entonces, bueno, siguiendo el mismo tema, es distintas temperaturas, pero al mismo tiempo. Distintas temperaturas. Ajá, ok, esa es otra. Digamos, yo primero lo que se va a hacer con esta bebida es darle un tratamiento térmico para asegurar que la bebida ya no tenga ningún microorganismo. Entonces, mi bebida, digamos, mi batido de vegetales va a estar, por decirlo así, estéril, no va a tener microorganismos. Lo que yo voy a variar es la temperatura a la que yo lleno el envase. Entonces, yo le doy el tratamiento térmico a la bebida de 95 grados por 10 minutos. Ya con eso aseguro que está estéril, que ya no hay microorganismos. Entonces, cuando está a 95, yo lleno el primer envase a 95. Después lo disminuyo a 80, a 90, bla, 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 y distintas temperaturas. Entonces, el envase es el que va a recibir un tratamiento térmico diferente. Y el tiempo, es que no entendí eso del tiempo. Digamos, yo voy a dejar el Pues, envase a esa temperatura un mismo tiempo todos los envases. pues sí, esa era mi pregunta, que si era al mismo tiempo para todos los envases. O sea, para todas las temperaturas del envasado. Ajá, sí. Yo también tengo una pregunta. Eh, con la parte del objetivo general, que, o sea, que menciona que las botellas tienen distintas cargas de microbiota normal. Uh-huh. Si no los va a inocular, ¿cómo sabe cuáles son las cargas? ¿O no es relevante saber cuánto tenía al inicio? Sí, sí es relevante. Digamos, ya con solo una primera semana, la carga debería estar bastante alta. Entonces lo que vamos a hacer es como dejar un testigo, un envase testigo al que le vamos a hacer un RTA, digamos, al principio, para saber cuál es la carga y no asumir, no, o sea, no decir como, es obvio que tiene una carga alta, sino que se va a saber cuál es la carga. Ok, pero entonces es, ya por decir, si ya van a asumir que todas van a ser igual que ese testigo. Exacto. Yo también con eso tengo una pregunta, porque ¿será que, digamos, los envases van a estar vacíos? ¿Será que los microorganismos sí crecen ahí? No sé si van a usar plástico o vidrio, pero sería solo el envase. Sí, sería solo el envase. ¿Y si crecerán los microorganismos? ¿Cómo crecerán? O sea, porque vos lo que vas a hacer es que vas a poner las botellas en la planta piloto, bueno, abiertas, me imagino, Ajá. y como que ahí mismo caigan los microorganismos y que crezcan. Bueno, es nada más como que sí lo entiendo, pero en realidad esa es una buena pregunta porque no lo sé. O sea, sí tiene sentido. Yo espero que se llenen de microorganismos, pero ¿qué pasa si
Claro, mi pregunta es, si lo que usted está preguntando es que qué pasa si al tercer día los microorganismos que estaban ahí en el primer día ya se murieron porque no hay nada. Ajá, exacto, porque si es solo plástico o vidrio, no tienen nada que alimentarse. No sé si eso por ahí puede ser una prueba preliminar. Sí, de hecho, en realidad ahorita, o sea, estos objetivos fueron hechos por mí y por Ana y por mí, perdón. O sea, el profe me dijo como que los hiciera yo y que ya si ya es demasiado, él me ayudaba, pero que lo mejor era como que yo los planteara. Y, o sea, pudimos llegar como solo a 2 objetivos. No se me ocurrieron más objetivos. No, pero para mí, la verdad, viendo también la parte de materiales y métodos, sí hay que hacer un montón de pruebas antes de poder hacer esos dos. Y yo Ujú. lo que te iba a decir es que a mí me parece súper valioso porque recordando en OPE, uno de los proyectos que yo tuve que hacer era de, digamos, similar a esto. Y las referencias que usábamos eran como de los 90s porque no hay investigaciones nuevas. Exacto, ajá. ¿Cuál fue la pregunta suya? Ah, bueno, que si sobreviven los microorganismos Ujú. durante el almacenamiento. Ajá. Y también, bueno, ya que estamos con el objetivo general, entonces, y con que preguntó Gwen, por ahí no se podría aclarar entonces solo determinar la temperatura mínima de llenado en caliente, como no tratamiento térmico porque el tiempo no importa. ¿En dónde? En el Ah, objetivo aquí. general. Ok, Ajá. sí, buena idea. De hecho, o sea, con eso que acaba de decir André, yo tenía una observación muy similar con el título, porque el título igual dice como tratamiento térmico, pero al principio no me quedó claro si era como qué condiciones o cuáles condiciones exactamente, si iba a evaluar diferentes pH, diferentes tiempos, diferentes temperaturas, pero ya que lo hemos hablado, que me quedó claro que es con temperatura, pero no sé si se podría aclarar de una vez como determinación del tratamiento o de las temperaturas de un tratamiento térmico, algo así, no sé. No sé si me di a entender. Sí, como que yo puse aquí que iba a determinar el tratamiento térmico. Entonces uno se Ajá, imagina muchas cosas, pero en realidad solo es la temperatura. ajá, Exacto. exacto. Ok, Como en vez de que lo pusiste ahí entre paréntesis, que sea solo la determinación, sí, de la temperatura. ok, ok. No sé si vas a hacer la mínima o solo... Ah, depende del pH también, ¿no? Ajá. Claro. Hasta Ah, ahora que estoy viendo el título, ¿puedo ver los objetivos de nuevo después de que hagas esa anotación? Ujú. ¿Los ve ahí? Sí. Ah, sí, sí. yo lo otro que iba a decir del objetivo general, que por ahí se podría cambiar porque dice determinar, necesario para garantizar. Por ahí se puede cambiar ese garantizar como es otro verbo en infinitivo, algo así como que garantice esterilidad comercial, tal vez. O sea, es algo todo, no sé, es como un detallito, pero tal vez. Entonces, a diferentes pHs va a haber, ok, por pH va a haber una temperatura mínima. Por pH va a haber una temperatura mínima, sí. Ah, Y canta, bueno, eso mismo que dijo André, y creo que eso se repite en el objetivo, en el primer objetivo específico, determinar y garantizar. Pero bueno, a mí al principio o sea, se me parecieron mucho, tanto el objetivo general como el específico. Más bien el específico me pareció como un poco más completo. Entonces, o sea, no sé si de ese primer objetivo específico se podrían como separar en dos objetivos específicos como más pequeños. Como que el general está como muy parecido al primer específico. Ajá, o sea, al principio me pareció así y de hecho ese primer específico me parece como más completo porque hasta que leí el primer específico
como que me di cuenta, como que era todo lo que quería hacer exactamente. Ok, entonces hacer como que este sea el general. Ajá, o sea, me parece a mí, no sé. Ok. Lo único es que el primer específico no incluye lo de diferentes cargas microbianas en los envases. Ah, cierto. Eso iba a decir sobre el segundo específico. Dice la eficacia de la temperatura mínima de llenado en caliente sobre distintas cargas microbianas. También se va a hacer para cada pH. Sí. Entonces creo que sería bueno agregar eso. Y lo de Marcelo me dijo como que de aquí se pueden sacar 2. Sí, es que no sé, o sea, no sé si, qué sé yo, determinar experimentalmente la temperatura mínima de llenado en caliente necesaria para que se garantice la esterilidad comercial de una bebida a diferentes pH. No sé si ahí, porque utilizando envases que contienen microbiota normal de una planta de alimentos, o sea, me parece que como que eso es lo que lo hace más similar al objetivo general. Es que el problema es Sí. que yo no voy a determinar la temperatura mínima de llenado en caliente, bla, 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 en una bebida de diferentes pHs, porque eso, o sea, sí se va a hacer eso, pero los envases tienen microbiota normal. Entonces, sí, Digamos, a mí me parece que está bien porque lo dividiste entre pH y la carga microbiana. No sé si por ahí lo que dice Marcelo es como que el objetivo está muy largo, como que está más largo que el objetivo general. Es que, o sea, no sé, o tal vez puede ser que el objetivo general, tal vez como que le hace falta delimitar un poco. como ser más Bueno, no específico. sé. O sea, no más específico porque es general, pero, pero no sé, como que me dé un poco más de información, porque Ah, ok. hasta que leí el específico, como que ya entendí todo completamente. Ok. Yo tenía un comentario, pero esto ya siento que es ser muy picky. Bueno, no sé. Suave, un Es, toque. ¿Cómo era en esta? Ser más, afinar más, ¿cómo es? Afinar Sí, más. como intentar delimitar todo, o sea, como asegurarse que usted lea el objetivo general y que no requiera explicación de su parte. Como que cualquier persona que lo lea entienda exactamente qué es lo que Ok, usted quiere hacer. sí. Ahora sí, bueno. es que, digamos, no sé si sea necesario, tanto como, bueno, en todos los objetivos, como especificar que es una bebida ácida. Porque, Cierto, digamos, en el general decís ¿al variar el pH de qué? cierto. Y en el específico decís en una bebida distintos pHs, pero puede ser básico hasta ácido. Sí, tiene razón. Pero yo creo que es que llenado en caliente ya, o sea, con decir llenado en caliente ya se asume que es algo ácido, ¿no? Bueno, esa es otra, sí. No estoy segura. ¿Qué opina André? ¿Cómo está? Andrea. Ana De hecho, Catalina. o sea, yo coincido con ustedes que ya por ser llenado en caliente, como que está implícito que es Sí, no ácido. sé, por ejemplo, una mermelada también se llena en caliente, ¿no? mm, pero Sí, es que la mermelada no es, más bien que tiene un tratamiento térmico, o sea que la cocción, ya exacto. la preparación de la mermelada más bien tiene un tratamiento térmico exagerado que hace, bueno, pero es que también se echa en los envases en caliente para, ay, no sé, Ujú. Es que no se hace, recuerdo. es que funciona y tanto para generar el vacío Ujú. como también para hacerlo comercialmente estéril. Ajá. Pero es que no sé si ya la mermelada, al ser tan concentrada, ya eso, o sea, al tener tan poco AW, ya eso es otra barrera más. Ah, ok. Bueno, no sé, a mí sí me parece la sugerencia de Gwen, como que quede bien completo. Sí, Y de hecho, eh, también como para que quede como bien completo, no sé si
si sería mejor poner como el valor de pH, no solo el pH. Ok. O sea, yo sé que es como muy O picky, la como dijo acidez. Gwen. En vez del pH o el valor de pH, la acidez. Sí, cualquiera de las dos. Pero o sea, el pH me suena, es que yo lo pienso como si yo le doy esta tesis a alguien que no tenga mucho conocimiento en, Sí. en TA, como que igual la puede entender. Ajá, sí, es cierto. Ok. Bueno, y ahora que ustedes lo dicen, no sé si tendrá sentido también. Bueno, es que no sé si ya es mucho, pero o sea, ¿cómo se dice? No sé si vale la pena también variar el tiempo de llenado en caliente. Yo pregunté porque recordaba que en las tablas, no sé, era como de Flug, algo así. Sí. Decía, tenían distintas temperaturas y decía como el tiempo mínimo que el envase tenía que estar a esa temperatura. Ajá. 3 minutos. Sí. Ish. De Yo me hecho, sé esa tabla de memoria. Cata, dos cosas. Dice Gwen que la sacó de la llamada, no sé. Ah, bueno, ya está Gwen. Es que no sé, porque Volví. ya usted tiene tres variables, que son temperatura, pH y carga. Incluirle tiempo, Sí, ya siento que haría un diseño experimental súper grande. sí, tiene Sí, razón. decía todas las pruebas preliminares y sería, es cierto. Ajá, exacto. Es que, o sea, me imagino, con que analice mínimo 3 de cada uno de esos, más las repeticiones, siento que sería demasiado. Sí, sí, tiene razón. Sí, sería muchos tratamientos. Y además intentar variar el tiempo, más bien sería demasiado incómodo porque lo que intenta es como optimizar digamos, la tablita que ya existe. Sí, Ajá. Entonces, más bien complicar, no sé, ponerle más de 3 minutos, tal vez no sea tan conveniente. cierto. Es que me quedé sin internet un ratillo y no sé qué me perdí. Creo que estábamos diciendo, bueno, yo dije como que me gustó la idea que estaban diciendo antes, como que es interesante también variar el tiempo de llenado en caliente. Pero entonces casi que todos me dijeron como que serían demasiadas variables, las repeticiones serían demasiadas y más bien lo que se está intentando aquí es optimizar el proceso. Entonces, si yo intento más bien aumentar el tiempo de llenado en caliente, sería más bien lo contrario, no estaría optimizando, sino más bien lo que sea al revés. Ok. Entonces sí vas a especificar que es como a un mismo tiempo. No sé no sé si será necesario especificar porque no lo estoy mencionando, solo estoy diciendo que voy a determinar la temperatura. ¿O será Es necesario? que, Em, o sea, es siento que que digamos, depende. Bueno, no, dale, Gwen. o sea, yo diría como, no especificar como 3 minutos, sino como poner que es a un mismo tiempo. Es que, o sea, porque, y no sé, yo tuve la duda de que si era también a distintos tiempos, conforme variaba la temperatura. Sí. Bueno, Porque, yo no sé, también como, perdón, no, tranqui, dilo. que yo no sé si lo que vas a hacer es como, ok, tenés tu juguito y cuando llegue a, no sé, 85, lo llenas a 85, lo invertís y ahí lo dejas hasta que llegue a temperatura ambiente. ¿Sería así? ¿Sí? Ah, ok. Ok. O sea, Ah, digamos, ok, o sea, no se, es al mismo tiempo, sino hasta que llegue a temperatura ambiente. o sea, se enfría. Es que todavía Ya no no tengo entiendo. bien claro, o sea, ok, yo lleno, digamos, a 95 el primer tarrito y le doy la vuelta. Eso, si no me equivoco, se enfría en un baño con hielo, digamos, para que Yo todo... les puedo explicar. Ándale. Yo le pregunté esto al profe porque eso lo ocupo para el proyecto de procesos que estamos haciendo. Ah, bueno. La tablita
lo que dice es, llene, por ejemplo, si tiene un pH menor a 3,9, tiene que calentar hasta 81 grados, envasar a 81, invertir el envase y tiene que mantenerlo invertido por mínimo 3 minutos. Y después de esos 3 minutos ya lo puede, digamos, volver a poner bien y ya lo puede enfriar, pero tiene que pasar invertido y a la temperatura que estuvo por 3 minutos. O sea, no puede como invertir y enfriar, tiene que esperarse esos 3 minutos. Ajá. Y todos se van a enfriar en un baño de hielo, si no me equivoco. Ok, entonces sí, todos tienen esos mismos 3 minutos de tiempo a esa temperatura. ¿Cómo? Digamos, digamos que sus temperaturas son 95, 85 y 75, digamos. Uh-huh. A esas 3 temperaturas se va a dejar por 3 minutos antes de enfriarlos. Correcto. Que eso es explícito, es que digamos, yo no he visto este tema, entonces no sé, o sea, ¿eso es explícito o es parte de su experimento? Hay tablas que ya en temperatura que ya dicen que para este pH ocupo esta temperatura y dejarlo independientemente de la temperatura por 3 minutos. O sea, ya eso es como una regla. Y yo en este caso no estoy variando esos 3 minutos. Ah, ok. Creo, o sea, Ok, no sé si ok. entiendo. Es que se cortó un poco la llamada. Ajá. Pero, o sea, digamos, ok, en ese cuadro que vos decías que estaba sobredimensionado, se sabe que independientemente de las temperaturas siempre es a 3 minutos. Esa es mi pregunta. O si es algo que, digamos, se escogió para este experimento. No, si la tablita lo dice. Sí, pero no es como que el tiempo cambia según la temperatura que se llene en caliente. No, es 3 minutos para todo. Para todas. Ah, Sí. ¿Sí? Por aquí tenía la tablita, Entonces, pero no sé si eso... vea, si quieres se la enseño. ¿La Sí, quiere es que, ver? digamos, como yo no sé del tema, pero si es explícito que se hacen así, entonces sí, no hay necesidad de especificar, pero si es algo que escogieron, yo diría que sí. Voy a ponerlo aquí porque, digamos, nos, o sea, debería hacerlo más específico. Entonces voy a poner acá. Igual no dije nada. Ok. Bueno, yo tengo una pregunta, pero ya es más de la justificación, entonces no sé si Ok. vamos a seguir con... sí, Es yo que, por eso también preguntaba. Ajá. Sí, digamos, podríamos, si alguien tiene más, o sea, podríamos hacerlo como quieran. Igual nos podemos devolver a objetivos si a alguien le surge de objetivos y así. ok. Es que mi pregunta va más que todo porque en la parte de tratamientos térmicos, donde habla de repercusiones sobre los nutrientes, Ujú. es que al principio cuando leí eso pensé que eso era como relevante para usted, como que usted quería saber qué le hacía a los nutrientes también. Bueno, Pero, ajá. pero bueno, ya después de ver los objetivos sí me di cuenta que es nada más como, por decir así, una ventaja, o que usted quiere exponer una ventaja sobre qué lograría si logra bajar la temperatura del tratamiento. Entonces, no sé qué tan importante sea como en la justificación o si sería nada más como mencionarlo. No me queda muy claro como qué tanto va a hablar sobre ese tema en la justificación. Sí, yo había pensado lo mismo porque como que de nutrientes no se va a analizar nada, ¿verdad? Entonces por ahí no sea tan... Yo pensé lo mismo que Marcelo, que por ahí no era tan
importante en la justificación. Voy en toque. Sí. Ok, todo bien, todo bien. Le estamos diciendo de esta parte en la justificación donde tenés tratamientos térmicos, que abajo tenés repercusiones sobre los nutrientes. Ajá. Esa parte, digamos, si no vas a evaluar los nutrientes, como que no... Bueno, yo lo que dije que a mí no me parece tan importante y Marcelo dijo algo como de ese estilo, pero con otras palabras. Es que lo que yo digo es, bueno, la razón por la que eso está ahí es como justificando el por qué vamos a hacer la tesis, por qué ocupamos una temperatura mínima de llenado en caliente si ya tenemos una tabla establecida en la literatura, digamos. Entonces, ¿por qué se ocupa hacer esta investigación? Ah, bueno, sí, no, ya entendí. Ok, es porque como está en tratamientos térmicos se ve, ahí Sí, dice, pero... cierto, Ajá. cierto, tienes razón. Entonces también tendrías que eliminar el que dice importancia de la utilización de procesos térmicos que mejoren la conservación de nutrientes. Yo ese fue otro que no entendí muy bien, que no entendí por qué estaba. Es que como que, digamos, yo empecé así. Ahorita la tendencia es obtener nutrientes, comprar productos que tengan, o sea, que estén como, que sean muy ricos en nutrientes. También hay tendencias nacionales que se basan en la conservación de alimentos. Entonces, ¿por qué ocupo yo optimizar el proceso de llenado en caliente? Porque hay una tendencia ahorita. Además de que cada vez más se están usando procesos térmicos que mejoran esa conservación de nutrientes. Por ejemplo, las altas presiones, y altas temperaturas, cortos tiempos, o sea, hay un montón. No sé si se entiende o si en realidad fue que solamente yo lo vi y no tiene sentido. Es O que, sea, bueno, entiendo, pero no lo veo como congruente con lo que vas a hacer porque en los objetivos no tenés como que vas a analizar la composición de nutrientes en cada proceso o antes y después. Sí, cierto. Ya. sí, es que, bueno, yo siento que, por ejemplo, en la otra parte, o sea, totalmente al otro lado, donde dice importancia de optimizar los procesos térmicos, creo que ahí se podría como mencionar como que tiene, no sé, mayor conservación de nutrientes, pero no destinar todo un párrafo, toda una parte de la justificación a eso si realmente no es como parte de su objetivo, porque acuérdese que la justificación tiene que ir respondiendo a los objetivos. Sí, cierto. Sí, pero o sea, me gusta esa idea que... Uy, perdón. No, no, Interrumpí. dile. Que me gusta mucho esa idea que dio Marcelo, porque es cierto que al final vos querés dar una temperatura mínima como para que no se gaste, digamos, me imagino que tanta energía y también por los nutrientes, pero sí se podría mencionar ahí en la importancia para optimizarlos. Aquí dice, Pero claro, no dedicar todo un capítulo, no sé, en lo que se divida tu justificación para eso, como mencionarlo como que es algo importante, pero tampoco súper profundizar en eso. pero ¿de cuál parte? Es que no lo entendí. ¿De la de optimizar los procesos o la de aquí de conservación de los nutrientes? No, que en importancia de optimizar los procesos, ahí se mencione lo de nutrientes. Ah, ok, ya lo entendí. Ahora sí. Sí, pero que sea como súper pequeño. O sea, como que ahí ya entre, como, qué sé yo, una oración o nada así. Sí, o sea, tendría más sentido si yo lo pusiera y en la tesis se va a hacer análisis químico de los nutrientes, por ejemplo. Ajá, exacto. Es que si usted fuera a hacer un análisis, pues ya interesaría saber más qué le pasa a cada nutriente o cómo interactúan con las temperaturas y así, que es lo que yo entiendo como repercusiones sobre los nutrientes. Cierto.
Ok, listo. Y digamos, ¿ustedes quitarían aquí todo tratamientos térmicos severos o solamente esta parte de repercusiones sobre los nutrientes? O sea, yo mencionaría que hay tratamientos térmicos severos, porque es la verdad, pero que sí me enfocaría más en tratamientos térmicos moderados, porque es lo que te enfocas. Ok, listo. Creo que podría ser como que, no sé, como que, bueno, no sé, la verdad no sé si fue así, pero como que en respuesta de algunas cosas malas de los tratamientos térmicos severos, nacen los tratamientos térmicos moderados. Perfecto. Sí, Igual, o sea, sería solo como mencionar que existen, que pasan, pero que no son el objeto de su tesis, entonces realmente no tiene mucha más relevancia que saber que existen. sí. Sabe que los comentarios se podían mover. Yo supe hasta ayer que podía insertar comentarios. Wow. Kate, yo tengo otra pregunta también en la justificación. ¿Ah? Es que, bueno, o sea, es como percepción mía de la palabra tendencia, pero qué sé yo, tendencia a mí me suena como a moda. Entonces, cuando dice como tendencias nacionales en la conservación de los alimentos, a mí personalmente me suena como que existen muchos tratamientos de conservar y que actualmente hay como cierta moda, cierta tendencia de ir a este tipo de tratamientos. ¿A eso es a lo que se refiere? ¿O se refiere más como a conocer la realidad nacional y mencionar como todo lo que hay? No, esa es la tendencia, a la moda. Ah, ok, ok, no, entonces todo bien. Yo con esas Ahora, también tengo una pregunta, pero no era tanto como la palabra, sino, ok, yo me imagino que la microbiota depende muchísimo de lo que procese la planta productora, ¿no? Entonces, será, no sé cómo si aplicará a mundial, digamos, o si solo a la planta. ¿Me explico? ¿Que se aplicará qué mundial? ¿La investigación? O... Como que los resultados que obtengas van a depender muchísimo de los microorganismos que haya en la planta. Entonces, como que tendencias mundiales. Ah, o es. Ok, ok, creo que va. Y lo que yo digo principal es que los resultados que se obtengan de la tesis no van a ser aplicables a nivel mundial, sino que solo para la planta del CITA, porque la microbiota de cada planta debe variar mucho según como las materias primas y el producto terminado, ¿no? Sí, Ok. pero, ok, es que digamos, les voy a explicar otra cosa. Al principio, esta tesis, bueno, es que no sé si vale la pena. Bueno, al principio lo que se quería era eh, como generar un sistema para que pequeñas y medianas industrias supieran realmente cuál es la temperatura mínima de llenado en caliente para sus diversos productos, eh, teniendo envases sucios, digamos, que tengan microbiota del lugar en donde ellos procesen. Entonces lo que íbamos a hacer era no una determinación cuantitativa por medio de análisis microbiológico, sino una determinación cualitativa por medio de, o sea, hacerla yo aquí en la casa. Hacerla aquí yo en la casa, tener aquí los envases, dejarlos una semana aquí en mi casa y hacer yo todo aquí en mi casa. Pero ahí fue donde surgió mi duda de qué tan subjetivo iba a ser, porque yo lo iba a analizar si se abombaba, si perdía color, si perdía vacío, etcétera. Y yo dije, creo que esto no va a servir mucho. Entonces, de hecho a mí se me ocurrió, como antes de enviar esto, si otro objetivo podía ser como establecer o sea, ya que ya tengo los, los datos eh, numéricos, a ver si en realidad existe cambios cualitativos que se pueden hacer en cualquier lugar digamos, en cualquier planta de alimentos.
ya, porque sí tiene razón, depende mucho de la microbiota y este experimento entonces se tendría que hacer en todas las plantas de alimentos. Pero al menos la metodología quedaría aquí. Ok. No sé si me entendí. Sí, es que, digamos, ese yo creo que era mi mayor duda sobre la tesis, porque como que me imagino que los resultados que tengan sí pueden servir como base para otros, pero como para otras plantas, pero sí, sí como que va a depender mucho y me imagino que también del producto y el pH y todo. Sí, sí, tengo que preguntar eso. Voy a poner aquí. Cata, tengo una pregunta. ¿Me escucho? Sí, Ah, ok, sorry. Bueno, termino de apuntar y le digo. ya. Y puedes subir un poquito a la justificación. Es que quiero entender a dónde entra tendencias alimentarias en el mundo. Es que no lo puse, pero en realidad una de las tendencias alimentarias en el mundo es la conservación de, bueno, en realidad es consumir alimentos nutritivos, como que ya la gente no quiere alimentos que lleven un proceso térmico que destruyan tanto los microorganismos y así. Entonces, Entonces yo me basé en esas tendencias y me especifiqué en después la conservación de los alimentos, que es una de ellas. Ah, ok. Sí, sería como para introducirlo, digamos. Ajá. ok. Pero no sé si tal vez la podría quitar y de una vez empezar en esta, que es la tendencia mundial, que en este caso me interesa. Es que, ok, si lo ves del lado nutritivo, es que siento que también va de nuevo a lo que es análisis químico de nutrientes. No sé si soy yo, pero No, así así que lo bueno. veo yo. Yo sí tenía esa misma duda, pero también puede ser que eso lo estés usando como para justificar que uses bebida de vegetales, por ejemplo, y no de frutas. Bueno, es que en realidad la bebida vegetales la estoy usando porque al profe le sirve para otra investigación que él tiene. Ah. Sí, Pero también, bueno, ya eso se lo había preguntado a Cata y como que, digamos, las frutas tienden a ser más ácidas y lo que estaban buscando era conseguir una bebida básica que se le pudiera entonces controlar el pH agregándole un acidulante para poder, digamos, tener mayor control sobre el pH. Ok. Es que yo Ay, lo que siento que hay tantos aspectos en esta tesis. sí. Yo también había pensado porque me imaginaba que en una matriz de frutas es más fácil que los microorganismos crezcan, porque en vegetales por ahí tienen como más compuestos antinutricionales y así, pero ok, dice si es por esa razón que sirve para otra cosa. ¿Qué de dijiste hecho, que era? ¿Remolacha? ¿Pejibache? y zanahoria sabe Ah, horrible, por si acaso. Y Bueno, y yo, otra cosa, de hecho yo le dije al profe que me parecía que para que tuviera mayor aplicación era importante que fuera algo nutritivo, para que así, digamos, si yo tengo la bebida más nutritiva del mundo, ya sé que para las otras bebidas que no son tan nutritivas, también se puede aplicar. Entonces, de ahí surgió que tenía que ser de vegetales, tenía que ser de vegetales que tengan un pH básico ajá. y entonces encontramos estos. Pero no sé en realidad si los vegetales son más nutritivos que las frutas, cuál es. Ujú. Ok. Yo creo que depende, porque en general como que las frutas tienen más, ¿cómo es? Más azúcares, como Ajá, sí. simples, digamos, pero ok. Ok.
creo que esas eran las dudas que yo había apuntado, la verdad. Esa está lloviendo demasiado fuerte y no los escucho, sorry si estoy gritando. Sino que, al menos de mi parte, creo que esas eran las dudas que tenía. Ah, bueno, no sé si algo en metodología, en materiales y métodos. Es que en realidad no hay mucho definido, son solo como pruebas preliminares. Ujú. Yo la verdad sí me asusté con las pruebas preliminares, como que hay mucho para hacer. Sí, es que, digamos, la cosa es que primero tengo que saber qué combinaciones de temperatura usar, porque para el análisis estadístico de regresión logística yo tengo que tener sí, 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 no. O sea, tengo que tener un quiebre, tengo que tener, no importa si es sí, no, sí, 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 o sí, sí, no, sí, pero tengo que tener un punto en donde es estéril comercialmente y un punto en donde no lo es. Ya, entonces, O sea, vos decís como tener puntos de los dos lados para poder hacer como una aproximación de la temperatura mínima de llenado en caliente. sí, más o menos algo así. Entonces sí, es largo. Ujú. Yo creo que, bueno, igual que André, no tengo nada más que decir, ya todas las dudas que tenía o u observaciones ya las hice. Sí, sí, sí. Las mías eran más como en objetivos y en justificación, pero materiales y métodos me pareció que sí lo entendí bastante bien. La única duda que tenía era eso de por qué de vegetales. Tengo una duda, pero es sobre una palabra. Ajá. Es de justificación. Justificación. Ajá. Dice escasez de investigaciones de llenado en calentamiento, en caliente y su dimensionamiento. ¿Dimensionamiento qué es? Lo que nos explicó de que era demasiado. Ajá, exacto. Sí. Ah, sí. Mm, ya entendí. No, no, nada. Ok, entonces creo que ya, ¿verdad? Paro de grabar. Ah, voy, espérate, tengo una última duda. Sí, en materiales y métodos, que dice, es el uno, 2, el último de pruebas preliminares. Esos tiempos de almacenamiento es, o sea, ¿cuántos días, por ejemplo, vas a dejar los envases en planta para alcanzar esas cargas altas, medias y bajas? ¿O es ya con la bebida? No, lo primero que dijo. Ah, ok. Pero eso ya es teniendo en cuenta que sí se vayan acumulando cargas, ¿verdad? Exacto. Ah, ok. Listo, entonces.